Bueno, Ricardo, al que tenéis en pantalla, fundó Equipo Económico en el año 2006 y es su presidente ejecutivo desde el año 2008. Como sabéis, Equipo Económico es un despacho de consultoría estratégica y servicios profesionales en materia económica, financiera, fiscal y mercantil regulatoria, uno de los más importantes de este país. Ricardo es técnico comercial y economista del Estado en excedencia. Ha sido director general en el Ministerio de Hacienda y secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, y ha dirigido la oficina de la Embajada de España, la oficina económica y comercial de la Embajada de España en Washington. ¿Alguno tiene algún micrófono encendido? O sea que, por favor, si podéis apagar el micrófono los que os habéis conectado últimamente, os lo agradecemos. Bueno, Ricardo, te toca empezar haciendo un pequeño panorama de cómo ves la situación desde el punto de vista económico en este momento de crisis, y luego seguimos con el resto de invitados. Muy bien, Benito, pues muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la iniciativa y muchas gracias a todos por dedicar unos minutos de vuestro tiempo a participar con nosotros en este diálogo, en estas presentaciones y en este diálogo. Benito y algunos de nosotros coincidíamos hace escasamente 3 meses en el Spain Investors Day, y solo hace esos 3 meses hablábamos de una previsión de crecimiento para nuestra economía, pues en torno a ese crecimiento potencial del 1,5, del 1,8, 1,5, hace 3 meses, y con todos los inversores en España. En ese momento ya poníamos también de manifiesto algunos de los puntos fuertes de ese crecimiento, que era fundamentalmente que estábamos bien financiados, una novedad muy relevante en estos momentos de crecimiento económico, pero también hacíamos hincapié en el déficit público y en la deuda, y en el elevado endeudamiento fundamentalmente de carácter público. Y precisamente, como siempre nos ha ocurrido, alguna de estas debilidades se refuerza en momentos de crisis, y en esta crisis como estamos atravesando en la actualidad. Ya todos, yo creo que hemos analizado mucho la crisis, el lado de la oferta, el lado de la demanda, los mercados financieros. Yo creo, a nuestro juicio, nosotros hemos hecho unas estimaciones económicas dentro de Equipo Económico y participando en el panel de FUNCAS, opinando que la reducción del PIB en este año 2020 va a estar en torno al 10%. La mayor parte de las estimaciones de la Comisión, del Gobierno, del Banco de España, de los institutos más prestigiosos en España, hablan de intervalos elevados, con incertidumbre elevada, y todos en torno a reducciones de crecimiento muy importantes. Las políticas económicas en esta ocasión, creo que hemos aprendido todos de crisis y de etapas anteriores. Los bancos centrales y el Banco Central Europeo ha reaccionado de una forma rápida, inmediata y muy profunda. Otra vez Europa, en esta ocasión otra vez Europa y otra vez el Banco Central Europeo apoyando precisamente con medidas de liquidez a nuestro sistema financiero, a nuestra deuda pública y al endeudamiento en general. Y por la parte de la política fiscal, de modo ya muy distinto, de modo muy disperso, cada país de un modo distinto, pero también estamos siendo capaces de ser muy intensos en la utilización de los instrumentos. Aquí es donde se pone de manifiesto, ya que la debilidad a la que me refería al principio de mi intervención, que, como están poniendo de manifiesto todas las instituciones, cuanto menor espacio fiscal, menos capacidad estamos teniendo de poder utilizar de modo muy intenso la política de ingresos y la política de gastos con el presupuesto. A mi juicio, además, las medidas más apropiadas en un momento como este son las ayudas directas y las ayudas realizadas y desarrolladas a través de la agencia tributaria. Y en ayudas directas
estamos muy por debajo de la media. Estamos impulsando medidas de financiación, financiación avalada, recursos avalados por parte del presupuesto público, pero en ayudas directas estamos por debajo de la media, quizá precisamente por esa situación presupuestaria. ¿Cuál es la evolución que prevemos en estos próximos meses? Evidentemente, vemos una evolución con una fuerte implicación del presupuesto, iniciativas por el lado del gasto, por el lado de apoyo de rentas, por el lado de la financiación, que nos puede llevar, y aquí nosotros hemos sido muy agresivos con nuestra cifra, que nos puede llevar a un déficit en torno al 15%. Nosotros estamos estimando que podemos acabar este año con un déficit del 14% y con un endeudamiento público, por tanto, en el entorno del 120%, y que ahora sí, en este momento, corresponde utilizar toda esta artillería, pero llegará el momento en el que tendremos que pensar, igual que las empresas están revisando sus planes estratégicos, igual que las empresas están haciendo todo tipo de provisiones ahora, pero están pensando en el futuro, también nosotros tendremos que pensar que la financiación ilimitada no se va a dar permanentemente y que un déficit y un endeudamiento público de esa envergadura necesita hacerse sostenible. Bien es cierto que los tipos de interés, como ponen todos de manifiesto, los tipos de interés a largo, los tipos de interés a corto, están en mínimos históricos y evidentemente eso permite aplanar el endeudamiento, alargar el endeudamiento, pero también el crecimiento y también los evitas empresariales y el crecimiento económico va a ser menor. Hecha esta breve presentación de situación económica, hecha esta reflexión sobre hacia dónde vamos, este posicionamiento de Europa nuevamente mucho más afectado que lo que ha ocurrido en Asia, con una buena respuesta de momento por el Banco Central Europeo. ¿Cuál es nuestra reflexión sobre cómo vemos el futuro? Nosotros lo dividimos en tres ámbitos relevantes. Uno, el ámbito internacional, otro, el papel del sector público y otro, el papel empresarial. En el ámbito internacional, evidentemente, se está reforzando ese debate que se refería al comercio internacional entre Estados Unidos y China y las grandes áreas del mundo. Ese debate se va a reforzar con un perdedor, por lo menos a corto plazo, que es la globalización, evidentemente. En Europa, de momento, tenemos una actividad muy activa, muy profunda de inyectar liquidez por parte del Banco Central Europeo, pero porque todos los países nos hemos visto afectados por este virus, pero es probable que algunos países, desde el punto de vista económico, se recuperen antes y entonces se generará un debate, como ya lo hay también desde el punto de vista jurídico, sobre el papel del Banco Central Europeo. En el ámbito público, una participación, implicación del sector público cada vez mayor en la economía. Lo vemos en el ámbito regulatorio. El sector público debe de mantener la confianza. No podemos tener este conjunto de normas, esta incertidumbre, los ERES, los ERTES, los confinamientos, las cuarentenas, los paréntesis fiscales, la subida de un impuesto, la subida de otro, la restricción a las inversiones. En un contexto donde es tan relevante la certidumbre, no podemos tener todo ese vaivén de medidas que están dificultando nuestras decisiones empresariales. Y por otra parte, en el ámbito privado, evidentemente estamos asistiendo a una transformación en los modelos de negocio extraordinaria, muy anticipada, transformación en los modelos organizativos de las sociedades, del liderazgo, también incluso del papel de las empresas. Ya en Estados Unidos hace un año se ponía de manifiesto cómo era mucho más necesario que la empresa se centrara en el valor que genera en su ámbito, no tanto en generar el valor tan directamente a los accionistas, que también, pero en su conjunto. Es decir, una transformación muy rápida. En definitiva, a mi juicio, estamos en un momento de mucha incertidumbre, todavía con un velo
relevante sobre la economía. Pensábamos que se había abierto un paréntesis. Esto es más que un paréntesis, esto es mucho más profundo y eso nos hace tener que reaccionar en el ámbito empresarial y en el ámbito de las políticas públicas con mucha más contundencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Para una primera intervención de Ricardo Martínez Rico, a los que os habéis incorporado un poco más tarde, recordaros que para que no haya interferencias debéis de apagar el micrófono y la cámara, y que ha intervenido en primer lugar Ricardo Martínez Rico, presidente y socio fundador de Equipo Económico, y ahora le toca el turno a Emilio Ontiveros, que como todos sabéis es presidente de la AFI, la Asociación de Analistas Financieros Internacionales, y es miembro de varios consejos de administración. Emilio es catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, reconocido por todos como un gran experto en economía y finanzas y autor de varios libros, entre ellos Una nueva época, los grandes retos del siglo XXI o Excesos y amenazas a la prosperidad global, que son dos títulos que en este momento yo creo que, Emilio, parece que los has puesto adrede con el tema que tenemos encima de la mesa. O sea que yo creo que es tu turno y estamos deseando escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer, Benito, es darle las gracias a Estudio de Comunicación por esta iniciativa y por compartir consideraciones sobre el futuro económico global y el futuro de la economía española, en un momento efectivamente cargado de singularidad, sobre todo cargado de incertidumbre, ¿no? No hay un episodio, no hay antecedentes similares a este, ¿no? Los economistas tratan de echar mano de analogías, una guerra, una invasión alienígena, pero todo menos una crisis económica convencional. Por eso los economistas, yo por lo menos, tenemos que hacer un ejercicio de cierta sencillez, de cierta humildad a la hora de hacer previsiones, extrapolaciones del pasado, porque no tenemos ningún pasado relevante, ¿no? Y en cierta medida tenemos que ser comprensivos, ¿no?, con los palos de ciego que pueden estar dando las agencias internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de los Estados Unidos, Europa, etcétera. Es una crisis muy compleja, es una crisis triple, sin fundamentos económicos, con fundamentos sanitarios, y que en algunos ámbitos ya ha superado la severidad que tuvo la Gran Depresión. Esa es la primera providencia que debemos hacer a la hora de relativizar los pronunciamientos, sobre todo las previsiones que tratan de cuantificar cuánto se va a crecer, cuál va a ser el desequilibrio 1, el desequilibrio 2, etcétera, etcétera. Por eso todo el mundo está dando rangos. Lo que sí es verdad es que el mundo va a entrar en recesión, entendiendo por recesión 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. En el primer trimestre ya tenemos variaciones negativas en todas las economías importantes, todas. No todas las economías emergentes, pero todas las economías avanzadas lo tienen. Y en el segundo trimestre probablemente la caída del PIB va a ser muchísimo más pronunciada que en el primero. El mundo en su conjunto, este año 2020, va a hacer una recesión más pronunciada que la que originó la crisis de 2008. Pero también, como ocurrió en la crisis del 2008, nos vamos a encontrar con dos grupos de países, ¿no? Los avanzados, que van a decrecer bastante más que el resto, y las economías emergentes. Y las economías emergentes probablemente no decrezcan mucho, porque en ese grupo pesa muchísimo China, que ya está volviendo a recuperar la actividad industrial que perdió en el primer trimestre, ¿no? De hecho, China, para el conjunto del año, es altamente probable que no registre, técnicamente hablando, una recesión. Pero donde la recesión va a ser más pronunciada, y aquí estamos otra vez igual que en el 2008, es en Europa, es en la Unión Europea, y en particular en la eurozona. El epicentro de la crisis ha estado muy distante, ha estado en China, pero como ocurrió con la crisis de las hipotecas de alto riesgo estadounidenses, Europa va a ser el principal tributario
de esa crisis. Y dentro de Europa vamos a encontrarnos con las economías denominadas periféricas, que son las que más van a sufrir. Por este orden, Grecia, Italia, España y Portugal. ¿Qué tiene la economía española que la haga vulnerable a una epidemia, a una crisis, al contagio de un episodio que nació distante, ¿no? En primer lugar, el contagio del propio virus. Fue, junto a Italia, uno de los primeros países donde el virus arraigó y donde las autoridades tuvieron que tomar decisiones muy significativas de confinamiento, es decir, de inmovilidad, es decir, de paralización de la actividad industrial y también de los servicios, ¿no? El segundo elemento es una estructura productiva de la que hay que partir, que la hace vulnerable. Nosotros tenemos una parte significativa de nuestro PIB dependiente del sector servicios, básicamente de turismo, de comercio y de hostelería, y están paralizadas, ¿eh? Tienen mucho que ver con la ausencia de transportes, con la ausencia de movilidad. Pero teníamos también una fortaleza en algunos sectores industriales relevantes que ya habían entrado en esta crisis más o menos dañados, como es el sector del automóvil, ¿no? Tributario también de la ruptura en las cadenas de producción globales que al día de hoy no están en modo alguno restauradas. Tenemos un censo empresarial muy dominado por empresas muy pequeñas, en su mayoría muy débiles, en su mayoría en sectores muy dañados por la propia crisis. Hay 3.580.000 empresas en nuestro país, pero el 97% son microempresas, ¿no? Y finalmente un mercado de trabajo muy sensibles a las variaciones en la demanda, es decir, con un dominio de temporalidad contractual que hace que a la primera señal de ingresos cayéndose, de ventas a la baja, el paro aumente de forma significativa. ¿Qué ha hecho para neutralizar este cuadro las autoridades españolas? Bueno, han hecho lo mismo que el resto de las autoridades europeas, ¿no? De hecho, el cuadro terapéutico es el mismo en todos los países. Yo tengo delante aquí un cuadro que ha hecho Bruegel y las decisiones son las mismas. Es tratar de neutralizar la extensión de la pandemia, es decir, atención sanitaria. 2, oxigenación en términos de liquidez a las empresas, ya sea de forma directa, mediante avales o mediante otro tipo de garantías. Y, en tercer lugar, compensar la caída en las horas de trabajo a través de modalidades como los ERTES, que no son sino una transposición del modelo que ya funcionaba en Alemania, ¿no? La diferencia entre las decisiones que se han tomado en nuestro país y las decisiones que se han tomado, por ejemplo, en Alemania, es que la cuantía es radicalmente distinta. Es que Alemania ha puesto toda la carne en el asador y va a ser el país probablemente del mundo, junto a Estados Unidos, que más van a aplicar gasto e inversión pública para neutralizar la crisis. Pero en nuestro país no, porque el cuarto rasgo con el que entraba nuestro país en esta pandemia era precisamente el escaso margen de maniobra de las finanzas públicas. A diferencia de lo que ocurrió en 2008, que entramos en esa crisis, recordemos, con un superávit público, como el que había en 2007, del 2 y pico % del PIB, y la deuda pública más baja de Europa, aquí hemos entrado con un déficit público del 2,8 y con una deuda pública que no es ni mucho menos la más alta de Europa, pero que rondaba el 98% del PIB. Por eso, para que la economía española salga, respire, se recupere, es necesario algo más, mucho más. Y ese mucho más no lo va a adoptar el gobierno español, lo tiene que adoptar Europa. Europa vuelve a ser la gran responsable en la gestión de esta crisis. Lo ha hecho muy bien hasta ahora el Banco Central Europeo, también a diferencia de lo que ocurrió en la crisis anterior. Ahora ha reaccionado de forma rápida y de forma intensa. Lo ha hecho a través de suministro de liquidez al sistema bancario y lo está haciendo a través de las compras en el mercado secundario de deuda pública y de deuda privada, con un paquete específico de 750.000 millones de euros, que yo no descarto se amplíe en las próximas semanas, con el fin de disuadir
la ampliación de los diferenciales de las primas de riesgo dichosas. Al día de hoy, todavía la deuda pública a 10 años española está cotizando con una tasa interna de rentabilidad del 0,8 y pico, del 0,9. Pero no es necesario solo que el Banco Central siga actuando. Es necesario también que Europa tome cartas en el asunto, en la dirección de esas propuestas, incluida la de las autoridades españolas, de creación de un fondo de recuperación, de reconstrucción, que aborde decisiones de inversión el día después. Un fondo que se puede constituir perfectamente en las instituciones europeas, la Comisión, el Banco Europeo de Inversiones, porque estas instituciones tienen AAA y se pueden financiar a los mismos costes que Alemania, es decir, costes negativos, ¿no? Y han de asignarlo a proyectos de inversión en esas dos direcciones que vendrían de maravilla para fortalecer la productividad de las empresas privadas. La transición energética pendiente, cumplir los objetivos de París 2015 y la transición digital, recuperar el territorio perdido en los últimos 12 años que ha hecho que no haya una empresa europea en ese ranking de 30 mayores empresas en la economía digital. Ese fondo de reconstrucción se puede fondear, como digo, de forma cómoda y se tiene que utilizar para decisiones de inversión en las distintas economías. Y no se tienen que hacer asignaciones en concepto de préstamos, sino en concepto de transferencias. No creo que vaya a ser así. Y es probable que el desenlace sea 50-50, sea una parte de transferencias y una parte de préstamos. Pero con todo, yo soy relativamente optimista. Yo creo que Europa va a reaccionar. Ya está reaccionando. Ya ha reaccionado el Banco Central, ya ha reaccionado el Eurogrupo con un paquete de 540.000 millones de euros que podremos utilizar parte de ellos, y creo que se va a constituir un fondo de recuperación o de reconstrucción, parte del cual efectivamente podrá llegar a nuestra economía. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, para los que os habéis incorporado tarde en este encuentro organizado por Estudio de Comunicación, están participando Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, que ya ha tenido una primera intervención, acaba de terminar la suya Emilio Ontiveros, presidente de AFI, y el tercer invitado es Carlos Fernández. Bueno, antes de darle paso a Carlos, deciros a todos que podéis enviar las preguntas. En este momento somos casi 180 personas conectadas. Va a ser imposible establecer un diálogo con preguntas abiertas. Entonces, todos podéis mandar las preguntas a través del chat o del correo electrónico que os hemos facilitado, y en cuanto acabe Carlos su intervención, pues haremos un diálogo con ellos donde yo les iré trasladando las preguntas que nos enviéis. Carlos Fernández es portavoz económico y senior advisor de Grant Thornton, como sabéis, uno de los grandes líderes de auditoría y consultoría en el mundo. Y Carlos colabora dentro de la firma en las áreas de consultoría de innovación y riesgos y en el área de advisory. Es doctor en economía y forma parte del claustro del Instituto Económico. Carlos va a tener una primera intervención, es el tercero que lo hace, y después abrimos el diálogo. Carlos, es tu turno. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias a todo el equipo de Estudio de Comunicación por invitarnos a Grant Thornton a participar con vosotros en este evento. Es un lujo, la verdad. Y la verdad es que también es un auténtico placer estar en compañía de tan excelentes profesionales como son Emilio y Ricardo, ¿no? Que yo creo que ya me han pisado casi todas las ideas y han dado buena cuenta yo creo que de las principales cuestiones que entre todos deberíamos intentar debatir hoy, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que me gustaría empezar un poco recordando a Niels Bohr, al famoso químico, ¿sabéis? Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Física, que dijo algo así como que hacer predicciones es difícil, y especialmente sobre el futuro, ¿no? La verdad es que es una frase que no sabemos si es apócrifa o no, o si realmente se la debemos a él, pero que nos aplica especialmente en la situación en la que estamos hoy, una situación, como bien decía antes, una crisis no comparable con nada que hayamos visto, nada que hayamos visto como economistas en muchas generaciones, ¿no? Y la verdad es que con todo lo que hemos podido ver y analizar hasta el momento de lo que se está produciendo en esta crisis sanitaria,
y también en el inicio de esta crisis económica, en primer lugar tenemos que ser humildes y conscientes de que no tenemos ni siquiera las certezas sobre cuál es el sustrato de este virus y de las enfermedades o de los males que puede producir. ¿Cómo afecta también a las interacciones económicas el hecho de que, pues de alguna forma, tengamos que estar parando la economía, puesto que hoy la solución sanitaria que todos estamos compartiendo en el mundo, y efectivamente es una realidad para todos los países, es una solución sanitaria medieval, que es la cuarentena. Es una solución que además genera un gran apagón económico, creo que se ha comentado, que es un agujero notable para la actividad, para las interacciones de nuestro día a día, que son las que construyen pues, la realidad de nuestro crecimiento económico, ¿no? Y que además, como está afectando de forma diferencial a los sectores, a las regiones y a los países, pues genera también diferencias que veremos que probablemente se puedan acentuar en los próximos meses, ¿no? La verdad es que las interrupciones que está produciendo el coronavirus y las medidas que se van a tener que tomar o que se están ya tomando en esto que algunos han llamado el nuevo normal, pues implican alteraciones muy importantes, ¿no? de la función de producción de la mayor parte de las empresas. Se van a ver alterados los procesos de formación de los costes, se van a ver alterados los procesos de formación de los precios en muchas industrias. Como bien se ha comentado, esto está implicando también a la propia cadena de suministro, la cadena de suministro global, que en las últimas décadas habíamos llevado a esos niveles de eficiencia, de just in time, de deslocalización, que funciona muy bien un entorno de tensionamiento de la actividad económica, donde hay continuamente relaciones comerciales y actividad, pero que como los que montáis en bicicleta sabréis, pues como cualquier cadena, tiene que estar tensa, ¿no? Y de repente si se destensa, pues cuando cambiamos es posible que se nos atasque en el eje de la rueda, ¿no? Entonces un poco la situación de la cadena de suministro ahora mismo pues es complicada, efectivamente no se ha reparado y estamos lejos de que se repare. Como bien se ha dicho también, España se ve especialmente afectada, no solo desde el punto de vista sanitario, sino económico, porque tiene algunos sectores de actividad que son muy relevantes en el área de la socialización, como no el turismo, como no la hostelería, como no también los eventos de masas, el deporte, y que obviamente ante este parón, ante este agujero económico, este confinamiento al que nos vemos un poco abocados todos, pues realmente se han quedado sin ingresos, ¿no? Pero también los transportes, también la logística, no podemos olvidar tampoco, y se ha comentado, el sector del automóvil o de componentes del automóvil, que efectivamente ya tenía una dinámica propia previa, o algunas de las áreas de exportación, ¿no? Se ven afectados al final de forma especial porque, entre otras cosas, y como he dicho, pues están rotas, o en parte está rota la cadena de suministro y efectivamente estamos en este confinamiento, ¿no? Estos sectores tienen un impacto muy significativo, podríamos dar distintas cifras, pero no solamente como tales, sino por el efecto, decimos, de desbordamiento, de spillover sobre otras áreas de la actividad económica. Muchas veces decimos, cuando hablamos en economía, de los efectos favorables que tiene un sector, por ejemplo, el turismo, sobre otras áreas vinculadas, efecto tracción, efecto arrastre que estudiamos. Ahora es al revés. Ahora esta destrucción de actividad, esta reducción de actividad en estos sectores está chupando también la actividad, reduciendo la actividad de otros sectores adyacentes, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el efecto, en este caso, es multiplicador pero al revés, ¿no? Y es verdad que, y también se ha comentado, que esta es una crisis diferente y, por tanto, debemos ser creativos, desde mi punto de vista, en las soluciones a aplicar. La realidad es que un poco la situación de infortunio vital en la que se van a encontrar algunos de nuestros ciudadanos, en el caso particular de España, pero también de Europa, debido a estas medidas de confinamiento, a este parón económico autoinfligido para solventar un problema sanitario que es relevante, salvar las vidas un poco de los ciudadanos, pues obviamente no es culpa de nadie, desde luego no es culpa de los ciudadanos españoles, no es culpa de los ciudadanos europeos, ¿no? Y por tanto, siendo así, creo que debemos intentar, como decía, ser más creativos y flexibles en las medidas a tomar, ¿no? No podemos tomar medidas convencionales, no podemos tomar medidas que se basen exclusivamente en el endeudamiento, y menos para países, y lo han comentado Ricardo y Emilio, con poco margen fiscal, como es el caso de España, pero no solo de España, Italia también, incluso Portugal, Grecia, etcétera, ¿no?
Entonces, así lo han entendido desde mi punto de vista otros países, otras áreas, como por ejemplo Estados Unidos o Japón, y si bien es cierto que el Banco Central Europeo esta vez ha actuado rápido, ha dotado de liquidez al sistema, ha engrasado, digamos, las tuberías del sistema financiero y ha dotado programas específicos de compra para determinados activos, tanto públicos como privados, es verdad que probablemente tenemos que pensar que esto, de alguna forma, es posible que tenga que llevarse más allá, a través de mecanismos, insisto, más creativos, ¿no? Para finalizar, pues un poco comentar que, como lo vemos nosotros a partir de ahora, es que realmente resulta difícil hacer política económica en este entorno. Debemos flexibilizar y a la vez mantener la capacidad de intervención en España, es decir, flexibilizar la actividad. Vamos a ir viendo una apertura progresiva que va a implicar que la responsabilidad debe recaer sobre los ciudadanos, debemos ser más responsables a la hora de cómo abordar este nuevo normal, este entorno. Y es verdad que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir todos con un mayor nivel de incertidumbre, no solo sanitaria, desde luego, sino también económica. Y tenemos que reforzar, obviamente, las capacidades de nuestro sistema de salud, nuestro sistema hospitalario, para poder reprimir y cercenar cualquier rebrote que se pueda producir, porque es que no sabemos realmente con humildad y no sabemos si se van a producir más ni cuándo, ¿no? Yo creo que todo depende, y ahí coincido con otros expertos, del éxito que tengamos clasificando de alguna forma a nuestros ciudadanos, a la población, ordenando las áreas que se vayan a empujar en estos programas cuando se aprueben de reactivación, la limpieza, la higiene de las zonas que en principio vayan a ser seleccionadas para este año en estas políticas de activación económica, de inversión, que no me cabe la menor duda llegarán, y donde se vayan a admitir pues esas actividades, debe haber pues esos corredores que garanticen la higiene y la reactivación, ¿no? Y ahí yo creo que, para terminar, Benito, que la tecnología nos debería ayudar en este caso a solventar estos problemas, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Carlos. Oye, hemos terminado las 3 primeras intervenciones. Yo le pediría a Emilio que conectara la cámara, y os pido a los 3 que dejéis la cámara abierta ya, porque vamos a empezar un poco con el diálogo. Recuerdo a todos los que asistís que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat o a través del correo que os hemos facilitado. Y yo voy a empezar con la primera para Emilio, que es que ¿cómo ves el papel de la banca española y europea en estos momentos? Está siendo muy castigada en los mercados de valores, pero ¿cuál es la diferencia con la crisis anterior? ¿La banca va a ayudar a salir de este problema en esta ocasión? Bueno, efectivamente es una pregunta relevante porque el día después, incluso la transición al día después, va a tener, en mi opinión, como principal amenaza la generación de episodios de inestabilidad financiera. Independientemente de que se consolide la recuperación en términos reales, la precariedad financiera en todo el mundo es muy elevada. El mundo tiene el máximo de endeudamiento privado de la historia, y la calidad del endeudamiento privado, a juzgar por las calificaciones crediticias, es muy baja. El endeudamiento corporativo ha tenido lugar precisamente en los sectores que más dificultades van a tener para asentar su recuperación. Si a eso le añadimos que en los emergentes la deuda dolarizada está en máximos, va a haber nubarrones que presidirán la transición a lo que podríamos llamar el día después. En Europa solo nos faltaría recordar aquel bucle diabólico del verano del 2012, constituido por una recesión, unos balances bancarios que acusaban el impacto del deterioro de la calidad de sus activos y una ampliación de las primas, de los diferenciales en la deuda pública. Afortunadamente ahora solamente hay un elemento común con aquella crisis, que es la profunda recesión, porque los diferenciales de la deuda, a pesar de que la deuda pública de todo el mundo, no solo de España o de Italia, de todo el mundo, está en máximos históricos, los tipos de interés están en mínimos, ¿no? Y tenemos una especie de primo de zumosol que está cuidando, que está velando por el mercado de deuda. Y la banca entra en esta crisis con posiciones de solvencia significativamente superiores
a las de 2008-2009. Todos los coeficientes, el Tier 1, todos los coeficientes de solvencia son mayores. Los niveles de morosidad al día de hoy, a finales de abril, también eran menores que en el peor momento de la crisis. Pero es verdad que si la recesión se pronuncia, los balances bancarios sufren, porque hacer banca de retail significa, lógicamente, estar comprometido con consumidores, con familias, con empresas y en menor medida, con el sector público. Eso es otro rasgo diferencial hoy en relación al 2008. La carga que hay de deuda pública en los balances bancarios es menor que entonces. Quizá Italia sigue teniendo en su activo una parte significativa de deuda pública italiana, España no. Me preocupa más la deuda pública que tienen los no residentes que la deuda pública que hay en la banca española, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hay una diferencia importante. El Banco Central, el supervisor, ha sido muy flexible con las regulaciones bancarias. Por lo tanto, no debería ser parte del problema, como fue hasta el 20 de julio del 2012. No tengo tan claro que vaya a ser parte de la solución, porque las grandes lecciones que aprendió la banca de la crisis anterior, entre ellas está un control y una gestión de riesgos de crédito muchísimo más exigente, que ayuda a entender efectivamente el adelgazamiento de los activos en operaciones de riesgo. Lo único que me preocupa, pero bueno, ya como observador, es ver que el conjunto de la banca en el mundo, de la banca comercial, y en particularmente en Europa, es el sector que sigue cotizando muy por debajo del valor en libros. Y eso, casi como profesor de finanzas, me preocupa, porque no tengo muchas explicaciones para darles a mis alumnos por qué un banco cotiza el 40% del book value. Yo, si me permitís los tres, he visto que tenemos como uno de los asistentes a Juan María Nin, que es sin duda uno de los grandes directivos de banca en España. Y aprovechando que la pregunta era sobre el sector bancario, pues si Juan María me estás escuchando, que no sé si me escuchas, y como decían Les Luthiers fuera de programa, no nos importaría conocer tu opinión. No sé si estás conectado. Efectivamente estoy conectado. Bueno, ves, qué suerte. Has visto, es que esto de la tecnología, ha visto tu nombre aquí y ha abusado de la confianza. No sé si coincides con Emilio en su diagnóstico. Bueno, yo con Emilio coincido a través del enorme respeto que le tengo, pero él sabe igual que yo que mantenemos ciertas discrepancias fundamentalmente derivadas de aproximaciones ideológicas al problema, ¿no? Empezaría por la de la deuda. La deuda está en cifras récord en el mundo. Esto afecta a la banca y al sistema financiero, pero donde realmente se nos ha ido de la mano la deuda es en la deuda pública soberana. Por poner un ejemplo, en España, en los últimos 15 años, grandes números, hemos incrementado la deuda. A mí me gusta mucho contar en euros, ¿no? 650.000 millones, y el sector privado se ha desendeudado prácticamente en la misma cifra, ¿no? Este es un dato muy interesante porque familias y empresas, en cuanto a deuda en el sistema financiero, han hecho un trabajo extraordinario derivado de la crisis del 2008, y ahora, en estos momentos, households, que es como se conoce, las familias, tienen una deuda en el sistema financiero por debajo de la media europea. También en la media o ligeramente ya por debajo de la media el sistema de empresas en España. El sector privado, por lo tanto, nos coge mejor ahora que en la crisis del 2008, que, como sabéis algunos, yo viví con grandísima intensidad al frente de una institución financiera excelente como es la Caixa, pero lo viví también al frente de un sector que era el de Caja de Ahorros, y con mi experiencia en el sistema de bancos, que por cierto los bancos no fallaron en España en la crisis del 2008, fallaron las cajas por un tema clave. Esta mañana he escrito un artículo sobre ello, que es cómo utilizar el capital y cómo ampliar capital cuando el mismo se destruye consecuencia de la regulación y de las pérdidas. Pero
El resultado de estas vivencias, y Benito, córtame por favor, porque no voy a entrar en ellas. Un poquito más, te dejo un minuto más. Un minuto más. Yo lo que quería comentar es que esta es una crisis que es triple y no conozco otra que haya sido triple con esta intensidad. Es una crisis de demanda, es una crisis de oferta, pero de sistema financiero también, derivada de la misma. En mi opinión, y lo vivo como consejero de Société Générale, en primera línea, el sistema financiero en Europa ha aguantado bien la embestida primera, el primer impacto de esta crisis. Y eso es debido, como bien señalaba Emilio, a una fortaleza en capital y en liquidez mucho mejor que en el 2008, una mejor experiencia y gobierno en las entidades financieras y una capacidad regulatoria y, desde mi punto de vista, supervisora en estos momentos de grandísimo valor. Básicamente, ¿qué se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es permitir la utilización de los colchones de capital desde un punto de vista regulatorio, lo cual entra en la lógica de las exigencias de Basilea y del capital que ha acumulado el sistema financiero. Segundo, se ha dado un tratamiento importantísimo desde mi punto de vista prudencial y flexible a la incorporación de las garantías públicas al balance crediticio de los bancos. Y tercero, con esto, indirectamente, pero también directamente, se ha amortiguado la nueva normativa IFRS 9 que exige en el nuevo escenario una dotación de provisiones que, si la aplicáramos en toda su literalidad, conduciría al sistema financiero a pérdidas de manera inmediata, aplicando el nuevo escenario. Segundo, las pérdidas destruirían capital y, al destruir el capital, la única manera de reponerlo sería, como sucedió en el 2008 y vivimos con consecuencias terribles para la economía, un credit crunch que ahogaría a particulares, a pymes, a microempresas, a autónomos y a empresas. Esa intervención regulatoria y supervisora ha sido muy buena y, por lo tanto, el segundo impacto, que también estoy de acuerdo con lo que decía Emilio, vendrá y será un impacto muy fuerte, nos coge mejor preparados. A raíz del segundo impacto habrá que ver si de las medidas tomadas se salta a algo de lo que todavía no se ha hablado, que es un regulatory forbearance, una vacación regulatoria para asegurar que el sistema financiero mantiene la liquidez en el sistema, y se aparca mediante esa supresión regulatoria la solución del valor de los activos que podría terminar, como insisto, produciendo un credit crunch al momento en que superemos la crisis. Termino, por lo tanto, diciendo que la experiencia pública y privada en Europa y en España del sistema financiero en la crisis del 2008 ha servido para mucho, y que la actuación del Banco Central Europeo y de los organismos reguladores y supervisores ha sido excelente, y todo permite pensar que esta vez sí la colaboración pública y privada trabajará muy bien en esta crisis. Soy optimista al respecto, si bien algunas medidas adicionales habrá que tomar, y espero publicar algún artículo sobre las siguientes medidas. Muchas gracias. Juan María, perdona el atraco. Muchísimas gracias por tu participación. Lo que queráis. Muchísimas gracias. Ricardo, una pregunta para ti. Sobre el tema de la prima de riesgo. Estuvimos obsesionados con la prima de riesgo. Los taxistas hablaban de la prima de riesgo. En este momento la prima de riesgo vuelve a estar otra vez encima de la mesa. ¿Vamos a tener un problema con la prima de riesgo en esta crisis? Gracias. Como bien dices, volvemos, de hecho, todos en nuestras intervenciones hemos hablado de la prima de riesgo, volvemos a seguir de cerca la evolución de la prima de riesgo. Y hacemos bien en seguir cómo se está financiando en nuestros mercados y cómo están valorando nuestros mercados los activos públicos. En definitiva, la diferencia de valor entre la deuda a 10 años española y la deuda alemana, que es lo que refleja la prima de riesgo. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el BCE, el Banco Central Europeo, está activo, muy activo, extraordinariamente activo y con toda su munición comprando en los mercados secundarios esta deuda. Y entonces vemos episodios en alguno de los días en donde sube nuestro diferencial, sube también el italiano, sube también el portugués y luego se atempera. Pero
Cierto es que hace un año nuestro diferencial estaba en 70 puntos básicos con respecto al bono alemán y ahora estamos en 140. Hoy estábamos cotizando en torno a 140. Es decir, que nuevamente los inversores nos ponen un plus de riesgo a la sostenibilidad de nuestra deuda. En definitiva, yo creo que la prima de riesgo al final lo que es una foto, es un indicador que demuestra si el inversor internacional, si los inversores internacionales tienen confianza en nuestra economía. Ahora esa señal, ahora ese indicador está cubierto, con la misma expresión que he dicho antes, está nuevamente cubierto con ese velo derivado de la inyección masiva de fondos por parte del Banco Central Europeo. Pero si queremos preservar la confianza en nuestra economía, tendremos que hacer unas políticas adecuadas para que esos inversores confíen en nosotros. Tendremos que hacer reformas, tendremos que hacer, como han dicho todos mis contertulios, tendremos que hacer nuestra economía más flexible, igual que nos hemos tenido que hacer todas las empresas más flexibles. Si ahora decimos que toca gastar y dedicar el presupuesto público a gastar, sí, pero ese gasto ha de ser temporal, ha de ser reversible. Al mismo tiempo ha de haber un plan, igual que las empresas lo hacen, ha de haber un plan para que el presupuesto vuelva hacia una senda de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque sí, tenemos más deuda, los tipos de interés están en mínimos históricos, pero el EBITDA del sector público, el crecimiento y los ingresos también van a bajar sensiblemente. Por lo tanto, la sensibilidad y la sostenibilidad es muy necesaria. Y yo creo que hace falta también estabilidad regulatoria e incentivos fiscales. Si hemos de volver a la actividad económica, necesitamos incentivos a las empresas, a las sociedades, a los autónomos, a los particulares, al consumo. En esta economía nos beneficiamos extraordinariamente de los 84 millones de visitantes, que dan una estabilidad a nuestro crecimiento y a nuestra economía extraordinaria. Necesitamos estimular ese crecimiento, esas visitas, esa inversión, tener una legislación clara sobre las inversiones extranjeras, que ha cambiado en estas últimas semanas. Y nosotros, para salir de esta situación y para que nuestro diferencial no se separe, necesitamos la confianza de los inversores en nuestra economía. Ricardo, has hablado de un sector clave para España, que es el turismo. Hay otro sector clave para España, que es el automóvil. Y Jorge Álvarez Naveiro, de Antolín, nos traslada la pregunta de: Francia ha empezado a exigir repatriar la producción de vehículos y detrás de Francia pueden venir otros países con nacionales como Alemania. ¿Qué puede hacer España para defenderse de esta situación en Bruselas o qué tiene que hacer España para protegerse de esos proteccionismos? Tal vez, Carlos, no sé si tú tienes opinión sobre esto. Pues sí, si quieres hacer que si me dejas hacer una breve opinión sobre el tema. La verdad es que yo creo que una cosa que además yo creo que ha flotado en toda la conversación y que tendríamos que retomar aquí, no solo para el sector del automóvil, que es crítico en nuestro país, sino para otros, es cómo retomamos las relaciones de bilateralidad con nuestros socios comerciales importantes, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como las importaciones. El sector del automóvil no es, desde luego, una excepción. Estamos hablando de nuestros socios más importantes desde el punto de vista de la exportación, son Francia y Alemania, que forman parte, además, de este club que llamamos Unión Europea, de esta comunidad de vecinos, ¿no?, de esta cooperativa en la que trabajamos todos juntos. Entonces, yo creo que, obviamente, hay que intentar ser, en lo posible, no sé si la palabra es la adecuada, beligerantes en las instituciones europeas para tratar de demostrar que efectivamente tenemos que trabajar en conjunto, pero a la vez, como en cualquier club, y creo que aquí no es un problema del sector, sino que todo lo contrario, es un sector que trabaja dentro de una cadena de suministro extremadamente eficiente global, sino es más bien un papel que nuestro gobierno tiene que realizar. Tenemos que demostrar una cierta credibilidad y una capacidad de asumir los compromisos. Y sobre esa base podemos trabajar, digamos, para defender los intereses de nuestros empresarios. Si no, es muy difícil. Si no, al final, aquí estamos hablando, pues como decía, de un club, de una comunidad de vecinos donde estamos juntos por un interés común. No para salvarnos de vez en cuando y luego intentar escaquearnos una vez más, y discúlpame el tono un poco informal, ¿no? Pero efectivamente recuperar también la bilateralidad con nuestros socios más cercanos, y Alemania y Francia lo son, y es importante reforzarles el hecho de que tener la producción en un país como España sigue siendo interesante para ellos, pero hay que decir algo más que palabras.
obviamente. Diego Acebal, de Santa Lucía, le traslada una pregunta a Emilio Ontiveros. ¿Consideras justo para países como Alemania que se cree ese fondo de reconstrucción europeo, principalmente para ayudar a España o Italia, y que se financien de una forma más barata? Bueno, no solo, el fondo no es solo para financiar a España e Italia, ¿no? El fondo concreta las aspiraciones que ya formuló en el anterior periodo, en la anterior Comisión Europea, su presidente Jean-Claude Juncker, cuando efectivamente llegó incluso a cuantificar en 380.000 millones de euros las decisiones de inversión en toda Europa, para hacer una transición energética en condiciones, ¿no? Una transición energética o una transición digital que beneficiaría a todas las economías, ¿no? Alemania se está beneficiando, lógicamente, del resto de las economías integradas, ¿no? Yo, volviendo a los matices anteriores, yo tendría mucho cuidado con responder a esas tensiones proteccionistas que vienen de Estados Unidos con decisiones similares en Europa, ¿no? Porque entonces sí que se acabaría la fiesta. El que ha hecho antes la pregunta del sector del automóvil lo conoce muy bien, pero él sabe que yo también conozco muy bien ese sector de componentes, ¿no? En productos terminados nos va la vida. Depender de las cadenas de producción. Revertir las cadenas de producción transfronterizas es un error. Es reducir las posibilidades de crecimiento de forma significativa. Se puede proteger o puede intentar protegerse Estados Unidos, pero a costa de crecimiento, ¿no? No. Nosotros tenemos que defender el libre comercio y la apertura absoluta, ¿no? Y Alemania tiene, lógicamente, que defender la inversión en toda Europa para seguir manteniendo unos niveles de crecimiento y, sobre todo, un saldo en su balanza de pagos como lo está manteniendo, ¿no? No, yo creo que ese fondo puede beneficiar a todo el mundo y además tener una ventaja, y es que no pese sobre el stock de deuda pública de ningún país, ¿no? Incluso desde España se hizo desde el Parlamento Europeo se hizo la propuesta de que ese fondo puede emitir deuda a muy largo vencimiento. Se está emitiendo deuda pública a vencimiento 100 años, pero se puede emitir deuda de la Comisión Europea perpetua. Los menos jóvenes que estamos en la sala recordaremos las emisiones de deuda perpetua que se hacían en nuestro país por parte del sector eléctrico, por ejemplo, ¿no? Y que teniendo una buena tasa de rentabilidad, bienvenido sea. Los ahorradores, los pensionistas, las compañías de seguros alemanas, les va a venir muy bien. E incluso al Banco Central Europeo la posibilidad de tener títulos en ese fondo, ¿no? No, yo creo que es viable. La Comisión ha dado pasos, ha estimado ya en unos 6 los billones de euros, billones nuestros, claro, que se pueden emitir. La única duda que hay ahora mismo es si la presión alemana y holandesa va a permitir que una mayoría de ese fondo sea para hacer transferencias o coinversiones en los países para agilizar los proyectos público-privados, o más de la mitad pueden ser vía préstamos, con lo cual estaríamos otra vez en ese problema que tienen algunos países de la eurozona, que es ese exceso de deuda pública. Estoy hablando no solo de Italia, cuidado, de España. Estoy hablando de Francia, que como sabéis tiene más deuda pública que España. España no es de los países que tiene más deuda pública, ¿no? Lo que hace falta es gestionar bien esa deuda pública. Afortunadamente, ahora mismo, estaba mirando cuando estaba hablando Ricardo, la deuda pública española está cotizando en el 10 años al 0,8. Pero a 2 años, el Tesoro del Reino de España pide dinero por dar bonos. Bueno. No, yo creo que es un momento ideal para que Europa se reconcilie con su población, para que Europa deje de ser un parque temático o una organización masoquista. Estados Unidos ha reaccionado a la crisis
como a la anterior de forma pragmática? Casi nadie sabe cuál es la deuda pública de Estados Unidos. No hacen ejercicios de ortodoxia contraviniendo el bienestar de la gente, ¿no? Nadie recuerda cuál es la deuda pública que tiene Japón y ha puesto en el asador toda la carne para evitar males peores. Aquí Europa, que tiene en términos agregados un stock de deuda pública relativamente bajo, tiene que hacer uso de la posibilidad de apelación a los mercados financieros y recuperar la inversión perdida. Y en ese sentido, seguro, hay un sector importante de Alemania, la patronal alemana. Ayer sacaba un comunicado en el Financial Times, la BDI, junto a la francesa y a la italiana, diciendo: es el momento de invertir no mirando en países concretos, sino mirando en el conjunto. Inversiones paneuropeas que nos lucirá el pelo a los empresarios europeos si hacemos ese ejercicio de solidaridad, ¿no? Eso es inteligencia a medio plazo. Emilio, ya sabes que no somos menos jóvenes, somos jóvenes durante mucho tiempo. Sí, eso dice mi socio José Antonio Erce, ¿no? Eso no es un matiz, mayores. es un matiz. Oye, Isabel Dutil, de Argalia Abogados, Ricardo, nos traslada una pregunta que es que si crees que puede afectar a la recuperación las restricciones a la libertad de inversión extranjera en España o la introducción del artículo, aquí se le sale la cosa de abogada a mi amiga Isabel, el artículo 7 bis por los Reales Decretos 8 y 11 de 2020, en un momento en el que es crucial la entrada de liquidez que fue tan importante y tan esencial para la recuperación de la crisis de 2008. Sí, gracias Benito y gracias Isabel por la pregunta. ¿Cómo ha salido España tradicionalmente de las crisis? Pues o bien ha salido a través de la demanda externa, exportando bienes y exportando servicios, o sea, atrayendo turismo. Esa fue la forma clásica de recuperación en el año 2010, 2011, 2012, en donde todas las empresas salimos a consolidar nuestros mercados exteriores y donde el turismo nos compensó la caída de la demanda interna, y siempre hemos necesitado la financiación del exterior. España es un país que para crecer necesita poder financiarse adecuadamente. Hemos entrado en la crisis con la balanza por cuenta corriente mucho más saneada, eso es correcto. Pero la crisis y sobre todo el desequilibrio del sector público, el crecimiento del endeudamiento del sector público nos va a hacer recurrir a fondos exteriores para financiarnos. Entonces, desde mi punto de vista, la medida que se introdujo en uno de los primeros decretos leyes del estado de alarma ha sido una medida muy paralela a lo que han hecho otros países europeos, pensando en proteger a algunos de los sectores tradicionales y de algunos de los inversores menos deseados en nuestras economías. Pero si queremos salir, si queremos recuperarnos, si queremos que el sector del automóvil, y lo ligo a la pregunta anterior, si queremos que el sector del automóvil siga siendo en España competitivo, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir atrayendo capital, seguir siendo más flexibles. Es decir, en un mercado en donde van a perdurar las regulaciones, nuestra mejor forma de reaccionar, incluso dentro de Europa, es ser más flexibles. ¿Por qué el sector del automóvil, a partir de 2012, vuelve a ser extraordinariamente competitivo? Si no tenemos ni una sola marca de capital español, si todos son filiales de empresas multinacionales que deciden cerrar fábricas en sus países de origen antes que las españolas, pues debe ser que somos muy flexibles. Entonces, esa es la flexibilidad que yo pido para poder de nuevo salir de la crisis, siendo que los motores de crecimiento no van a ser tan evidentes. Es posible que algo de Europa, Emilio lo mencionaba, Alemania está reaccionando mejor, Alemania la crisis sanitaria la ha gestionado mejor, ha tenido mucha más capacidad fiscal para gastar en sanidad y en incentivos. Es posible que Alemania, que el norte de Europa salga antes de la crisis y eso tire de nuestra demanda. Pero vamos a necesitar esa financiación, vamos a necesitar el capital norteamericano, el capital latinoamericano, el capital europeo, también el capital asiático.
para invertir en nuestras empresas. Yo lo que pido es que, eso sí, haya una norma del juego, un campo de juego, un espacio en donde las normas sean equivalentes para poder beneficiarnos de esa inversión y que actúe como motor de crecimiento. Juan José Litrán, de Coca-Cola, nos traslada la pregunta hace una reflexión diciendo: la globalización sufrirá un golpe como consecuencia de esta tensión que se ha producido en la cadena de suministro, y pregunta si traerá esto una necesidad de reforzar una reindustrialización de nuestro país y en especial de España, o de los países en especial de España, ya que cada crisis ha ocasionado un deterioro del tejido industrial español. ¿Creéis que esta es distinta y deberíamos de tratar de cambiar potenciar la industria española? Carlos, tú empiezas a darle una respuesta a Juanjo. Claro que sí. Pues la verdad es que yo creo que, y me hace gracia porque estoy recordando la charla que tuvimos precisamente con otros contertulios a principios de año, donde ya hablábamos de un problema que venía derivado del año pasado y de los años anteriores, desde el inicio de la era de la administración Trump, que era esa especie de, se ha dado en llamar neomercantilismo, ¿no?, de la administración Trump, con ciertas restricciones a la evolución del comercio exterior, la famosa guerra comercial con China, que parecía que habíamos dejado un poco atrás a finales de año y que de alguna forma ya estaba generando esos incentivos para algunas empresas, en concreto de Estados Unidos, para relocalizar su producción más cerca de casa, ¿no? No necesariamente en Estados Unidos, pero sí más cerca del continente americano. Yo creo y ahí me gustaría retomar un poco la opinión que tenía el propio Emilio. Yo creo que no podemos caer en ese error. Quiero decir, no podemos caer en el error de pretender vivir en un modelo autárquico, vivir en un modelo donde cada país vaya a trabajar por su cuenta, ¿no?, en este modelo. Es cierto que esta crisis que estamos viviendo hoy, la crisis sanitaria, va a generar ineficiencias y problemas significativos en la cadena de suministro, lo hemos comentado, ¿no?, precisamente porque estaba muy estandarizada y muy productivizada y de alguna forma ha perdido tracción por culpa de las restricciones en los distintos países. Yo un poco lo que diría es necesario que nos planteemos quiénes son nuestros socios comerciales. Es necesario que de alguna forma sigamos abiertos. Desde luego la Unión Europea es un mercado común con unas reglas comunes. Esto no puede cambiar. Obviamente tenemos que mantener la inversión extranjera y quien quiera venir a invertir tiene que tener unas reglas claras, ¿no? Pero yo no creo que sea el momento de pensar en reindustrializar, no sé si España, desde luego, de cambiar significativamente los procesos. Al mismo tiempo, es cierto que lo que es el movimiento general que estamos viendo en todo el mundo es esa deslocalización de la cadena de suministro por una cosa que ya viene de antes, que viene de Estados Unidos, la política americana, se está reconduciendo y probablemente está saliendo en parte del área de influencia de China. Pero desde luego yo creo que en el caso de Europa lo hacemos bien y en España en particular tenemos sectores industriales extremadamente competitivos e integrados dentro de la propia cadena de producción, ¿no? Tenemos que reconocer que ahora un poco el problema también está en establecer en qué medida las medidas sanitarias son suficientes, las tenemos controladas, los corredores están perfectamente habilitados, damos esa imagen de país limpio, preparado, higiénico, trazable, ¿no?, en su producción, sus exportaciones e importaciones. Eso es crítico también de cara a nuestros socios. Emilio, que te pregunta Fernando Casado, presidente de la Fundación Formación y Futuro, ¿qué incidencia puede tener en este contexto europeo que has descrito la comunicación que ha hecho el Tribunal Constitucional alemán? Bueno, hasta ahora no ha tenido ninguna influencia, ¿no? En condiciones normales, con una... Bueno, Fernando, me alegra de saber de ti, aunque sea de forma indirecta. A través mío, a través mío. A través de ti, hacía tiempo que no nos veíamos. No, Fernando, ya sabes que el pronunciamiento, la resolución del tribunal no se refiere a las actuaciones contemporáneas del Banco Central Europeo. No se corresponde al programa de compra de activos en el mercado secundario por 750.000 millones de euros, ¿no?, sino al que se puso en marcha en 2015. Dos, no lo anula, únicamente cuestiona. Si el Bundesbank, el tribunal alemán no puede cuestionar al Banco Central Europeo, pero sí cuestiona si el Banco
Central alemán, el Bundesbank, puede actuar ejecutando una decisión que considera excesiva. El Tribunal Constitucional alemán no dictamina que la compra de bonos públicos en el mercado secundario no forme parte de las operaciones de política monetaria que puede llevar a cabo el Banco Central Europeo, sino hasta qué punto el Bundesbank puede comprar en la magnitud que ha venido comprando, ¿no? Si había alguna duda sobre la interpretación, desde luego los mercados no han reaccionado de forma adversa, y eso siempre suele ser un test, un indicador adelantado, pero el Tribunal de Justicia Europeo ha reaccionado de forma rápida, diciendo, señores, las actuaciones del Banco Central Europeo las gobierno yo. Pero dos, cuando el Bundesbank se integra en el sistema europeo de bancos centrales, pierde buena parte de la autonomía y las autoridades judiciales de su país también. Y en cuarto lugar, yo creo que el pronunciamiento que ha hecho el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el que están representantes alemanes, por supuesto, el presidente del Bundesbank, pero otros representantes alemanes, yo creo que es también inequívoco, ¿no? Eso no quita, para que como europeo, como ciudadano europeo, como contribuyente europeo, como ciudadano muy preocupado por Europa, por la viabilidad de lo que hemos conseguido, no deja de preocuparme esa suerte de palos en las ruedas que puede hacer que muchos ciudadanos europeos se cuestionen al día de hoy. ¿Es rentable seguir en esa comunidad de vecinos que, lejos de maximizar el bienestar de los vecinos, lo que hace es generar complicaciones? Claro, hay países donde las encuestas del Eurobarómetro, Fernando, están poniendo de manifiesto un cierto desencanto. Si cada vez que nos enfrentamos a un episodio singular, como son las crisis, la agrupación, en lugar de reaccionar de forma favorable, lo que hace es entorpecer las salidas de la crisis, mal asunto, porque las fuerzas centrífugas, las salidas a las británicas, se le puede estar pasando por la cabeza a más de uno, ¿no? Yo creo que sería un error. Estar en el euro es rentable, desde luego, para España. Hoy, a pesar de las dos crisis, la renta per cápita de España es superior a la que teníamos el 1 de enero de 1999, viernes, cuando entramos en el euro. Pero en Italia no. Nos traslada una pregunta Samuel Mendoza, de la Universidad Católica de Murcia, para Carlos. ¿Qué papel tendrá la tecnología y la transformación digital de las empresas en la recuperación económica? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta bien interesante, ¿no? Yo creo que hay un chiste por ahí circulando por las redes que casi todos habremos visto, que es que efectivamente, y perdón porque el chiste no es muy amigable, ¿no? Que el coronavirus está haciendo más por la transformación digital que todos los consultores juntos, ¿no? Y los congresos de tecnología, etcétera, etcétera. Y efectivamente esto es un buen ejemplo de que la transformación digital nos ha llegado a todos, queramos o no. Estamos haciendo un debate de forma digital y está transcurriendo más o menos de forma ordenada, como si estuviéramos en un evento presencial, ¿no? Yo creo que es muy relevante, y es muy relevante también poner de manifiesto que en España existen grandes profesionales y grandes investigadores que están trabajando en la punta de lanza de algunas de las tecnologías convergentes que estamos viendo hoy en día. Blockchain para la trazabilidad, algo que será fundamental en esta nueva normalidad, ¿no? Para poder dar salida con trazabilidad a nuestros productos, a nuestras exportaciones. Toda el área de analítica de datos, machine learning, redes neuronales, que está afectando y podría ayudarnos también a la geolocalización de las personas en este entorno futuro de nueva normalidad, para ayudar a las reacciones rápidas del sistema sanitario, estas aplicaciones de geolocalización, pero también la transformación digital en términos generales. Creo que obviamente hoy, y como empezaba yo mi intervención al principio, humildemente tenemos que reconocer que no sabemos lo que va a pasar,
pero una cosa que sí sabemos es que la forma en la que nos enfrentamos a la tecnología va a ser distinta. Y estas tecnologías convergentes, que no son nuevas, que llevan aquí desde hace unos años trabajando con nosotros en distintos ámbitos, de alguna forma ahora tienen un momento de eclosión que puede ser muy relevante para todos, ¿no? Insisto, blockchain, inteligencia artificial, obviamente IoT, es decir, los objetos conectados, las nuevas redes, etcétera, etcétera. Serán claves. Y yo creo que España está en un momento en el que debería aprovechar la cantidad de conocimiento y experiencia que tiene y las grandes empresas y startups que existen en este sector. Eugenia Martínez Lucía nos pregunta: ¿tanta incertidumbre económica ha causado una elevada y persistente destrucción de empleo? Por lo que me gustaría saber la opinión de Ricardo Martínez Rico respecto a la situación de los jóvenes ante esta situación tan delicada del mercado laboral. Gracias, Benito. Y gracias a Eugenia. Fijaos si hace la tecnología cosas posibles, que hasta mis hijas están escuchándome y han preguntado y han hecho una pregunta y la has elegido, Benito. Esto antes no era posible. Esto en los eventos tan chulos que hacemos, este tipo de intervenciones o este tipo de preguntas no eran posibles, ¿no? Gracias, Eugenia, por la pregunta. Yo creo que la tecnología, a mí me ha gustado mucho en estos días un anuncio que está haciendo una gran compañía coreana diciendo que pensábamos, y todo el debate de estos años era que la tecnología iba a reducir, iba a eliminar muchos puestos de trabajo. Yo creo que de los 4 que estamos aquí en la pantalla y muchos de los que nos están oyendo, lo que está haciendo la tecnología es salvaguardar y es más, hacernos a todos en nuestro trabajo mucho más competitivos, gracias a la tecnología. Si no, nosotros habríamos tenido que cerrar. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que se ha abierto una transformación, Carlos se ha referido a ello, se ha abierto una transformación muy profunda, y todos estamos teniendo que adaptar nuestros modelos de negocio en la industria, en los servicios y siendo conscientes del papel que juega la tecnología. Eso para el empleo es fundamental. También lo estábamos viendo, se están transformando los empleos, todos los informes de estos años pasados ponían de manifiesto la carencia en España de expertos informáticos, de ingenieros informáticos, y que sobran otro tipo de, o que tienen más dificultades para entrar en el mercado de trabajo, otro tipo de formaciones. Entonces yo creo que esto nos está enseñando a demostrar que este tipo de habilidades cada vez es más importante. ¿Cómo estamos reaccionando las empresas? Claro, las empresas para contratar necesitamos certidumbre. Quizá eso es lo que está afectando ahora a la incorporación al mundo profesional de los jóvenes. Todos nuestros programas de prácticas que teníamos previsto para estos meses de verano, pues los estamos teniendo que readaptar. Los jóvenes que iban a salir al extranjero, los jóvenes que se iban a incorporar a nuestros despachos, los estamos teniendo que readaptar. Pero la tecnología lo está permitiendo. Y estoy seguro que en cuanto venga la recuperación, nuevamente este tipo de profesiones, este tipo de perfiles, este tipo de conocimientos se va a poner en mucho más valor, que por otra parte, ¿quién tiene mucha más flexibilidad que los jóvenes para adaptarse? Yo por lo menos todo este salto tecnológico lo estoy aprendiendo en casa, gracias a la ayuda que recibo precisamente de mis jóvenes. ¿Quién es mejor que ellos para adaptarse precisamente a este nuevo salto tecnológico en nuestras industrias y en nuestras empresas? Gracias. Sebastián Cebrián, que es el director general de Villafañe y Asociados, como sabéis, una de las consultoras de reputación a nivel mundial más importantes, os traslado una pregunta a los 3, que es: me gustaría que cada uno de los participantes se atreviese a indicar qué años precisará la economía española, la economía europea y la economía mundial para volver a indicadores similares a antes del COVID-19. Carlos, empiezas tú haciendo un ejercicio de adivinación. La verdad es que
Esto es como cuando nos preguntan cómo va a acabar la bolsa a final de año, ¿no? Bueno, para algo sois economistas, para algo sois economistas. A ver, vamos a dar rangos. Lo que parece muy difícil es que en los próximos 2 años volvamos a estar a niveles anteriores a la crisis. Este año, desde luego, porque estamos en plena crisis. El siguiente, porque todos hablamos de una recuperación en forma, y voy a ser un poco sui generis, de arado romano, ¿no? Que tiene una caída más fuerte que la vuelta. Entonces, probablemente es difícil porque depende mucho, y tal vez aquí sea la opinión que nuestro compañero quiera que tengamos cada uno, ¿no? Depende mucho de cómo sean las reacciones de los países y, por ejemplo, en el caso de España y de Europa, de si se activan esas medidas extraordinarias, ese fondo de inversión, esa especie, yo diría, de plan Marshall, que se va a activar en Estados Unidos de América y su área de influencia, y también en China y su área de influencia. Con lo cual, lo que no puede ser es que aquí en Europa pues vayamos otra vez más lentos, ¿no? Pero yo me aventuro a pensar que si todo va como lo previsto, y eso va a ser difícil de llevar a los niveles que a algunos nos gustaría, como yo creo que también comentaba Emilio, tardaremos al menos 3 o 4 años en volver a niveles de actividad previos a la crisis. Ricardo, ¿tú qué opinas? Activo el micrófono. La crisis del... trato de comparar con la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue menos profunda, desde el punto de vista de las magnitudes, tal y como estamos viendo, desde el punto de vista de impacto en PIB, impacto en consumo. Al mismo tiempo, fue un evento más de mayor duración, en principio, pero es cierto que así como hemos tardado de una crisis menos profunda como la del 2008, hemos tardado en recuperar los niveles de Producto Interior Bruto en torno a 6-7 años. Los niveles de consumo privado tardamos unos 2 años más y el nivel de desempleo no lo hemos recuperado. Perdón, el nivel de empleo no lo hemos recuperado. Es decir, en la crisis de 2008 estábamos en nivel de desempleo ligeramente por debajo del 8%, y nos llega esta nueva crisis y estamos en un 14%. Es decir, que ya podemos acertar con las medidas para generar esa economía flexible, para generar ese rebote que todos queremos ver. Es decir, todos estamos diciendo una caída muy profunda este año. Nosotros, insisto, lo hemos cuantificado en torno al 10. Prevemos que el año que viene podemos crecer en torno al 7. Es decir, que la respuesta, puede haber una respuesta muy positiva por parte del crecimiento. Pero eso nos va, aún así con eso podemos tardar fácilmente más de 5 años en recuperar los niveles de Producto Interior Bruto. Sobre el nivel de empleo, los 20,5 millones de personas que trabajaban en nuestra economía en 2008, ¿cuándo volveremos a ese nivel después de que veamos los desempleados que esta crisis deja? No soy tan optimista. Es difícil anticiparlo porque unido a la crisis sanitaria hay crisis económica y transformación, como estamos diciendo, muy radical en los negocios. Ojalá con Europa, ojalá con la ayuda europea, ojalá con las políticas acertadas lo recuperamos pronto. Emilio. Bueno, hay que ver qué es lo que recuperamos, ¿no? Si el stock de capital o el crecimiento del PIB. Lo relevante probablemente sea el PIB por habitante, ¿no? Claro. Que es el indicador de mayor significación. Claro. El PIB es muy importante. El PIB es muy importante. Agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional cree que se puede volver al mismo ritmo o a un ritmo superior que se crecía en los últimos 5 años en los próximos 3. De tal forma que se recupere parte del crecimiento perdido. Cuidado con los conceptos, no de la riqueza, del crecimiento del PIB perdido en 3 años. Depende de la V, depende de esa caligrafía de la crisis. Si nos vamos a una U con una panza larga, probablemente podemos tardar algunos años más, ¿no? Pero depende sobre todo, en mi opinión, de 2 cosas. Uno, de las decisiones de política que se tomen. Estados Unidos puede recuperar más rápidamente porque está en un año electoral
y porque ya lo demostró George Bush Jr. cuando emergió la crisis del 2008, no le importó meter 650.000 millones de dólares para salvar Detroit, antes de nacionalizar a Citigroup o antes de nacionalizar a AIG, la mayor compañía de seguros del mundo, o antes de que Ben Bernanke, de forma pionera, iniciara programas de política monetaria absolutamente heterodoxos, ¿no? Estados Unidos tiene una visión pragmática de lo que es la política económica, mientras que en Europa estamos aquí viendo si todavía es pecado venial o mortal el salvar del desastre a millones de europeos. Si Europa vence los prejuicios históricos y toma cartas en el asunto, a mí no me extrañaría nada, ¿no?, que en 2 o 3 años el PIB de la economía española se hubiera recuperado. Podemos perder este año, no lo sé, no me atrevo a conjeturar. Nosotros estamos dando entre el 8 y pico y el 9%, pero da igual. El 10%, el 9%, en 2 años creciendo a ritmos del 7 y pico por ciento, del 8%, claro. Hay una segunda cuestión que me preocupa. Digo, claro, si hay decisiones de estímulo. La segunda cuestión es que no olvidemos que el mundo está cambiando. Es decir, no estamos, el análisis estático no vale decir he perdido tantos puntos de PIB, voy a ver si los recupero. Porque, entre tanto, la estructura económica está cambiando. Mueren empresas. En nuestro país la tasa de mortalidad empresarial es elevadísima. Pero al mismo tiempo nacen empresas. Al mismo tiempo hay sectores que abandonan patrones de producción viejos y se renuevan. Por ejemplo, el sector turístico. La patronal del sector turístico, Exceltur, llevaba años diciendo, señores, somos vulnerables si tenemos el 14% del PIB de nuestra economía dependiendo del sol y playa únicamente, dependiendo de precios baratos para que se tiren los británicos desde los balcones a las piscinas. Hay que reconvertir el sector turístico y hay que hacerlo atractivo a aquellos turistas extranjeros que más gastan, fundamentalmente los orientales, que tienen un gasto medio casi el doble de lo que hace un turista británico. Y el sector lo está haciendo. Ya se están planteando los empresarios más dinámicos del sector turístico, de la hostelería, cambiar en una dirección de menor vulnerabilidad. Eso puede hacer que el PIB tarde un año más en recuperar el nivel que teníamos en 2019, que en el caso de Europa, por otro lado, no era tan alto. Recordemos que Europa entraba en el 2020 creciendo al 1%. Y la economía española destacando, porque crecía el doble, creció en los últimos 5 años el doble de lo que crecía Europa. No, yo creo que puede haber cambios estructurales. Yo soy optimista. Yo creo que van a desaparecer muchas empresas, muchísimas, pero van a nacer otras más eficientes, que van a empujar a codazos a los incumbentes. Yo creo que en sectores importantes como el turismo va a haber una reconversión, una mejora de la especie, como lo está viendo en el sector del automóvil, en el sector de componentes. En el sector de componentes contribuye relativamente menos al PIB global por la vía de la producción, al PIB nacional, que al PIB global. Pero en nuestro país hay 5 o 6 de las mejores empresas de componentes del mundo que llevan transformándose desde que olfatearon en la segunda mitad del 19 que la crisis del sector del automóvil no solo era una crisis de demanda, era una crisis estructural, ¿no? Por lo tanto, no se trata de crecer más, que vamos a crecer más, probablemente el 21 y el 22, lógicamente, y quizás recuperar los niveles del PIB nominal. Yo creo que se trata de crecer mejor. Y en nuestro país están sentadas las bases para crecer mejor, porque ha mejorado la especie, porque los medianos empresarios son los responsables de ese aumento de la propensión exportadora. España hoy exporta más que nunca. Hay más exportadores que lo hacen de forma regular que nunca. No son las grandísimas empresas, cuidado. Son empresas medianas y han diversificado lo que exportan y el destino de lo que exportan. La mediana empresa española tiene una estructura financiera hoy mejor que en el 2008.
Las analogías con el 2008 no son buenas, porque todas salen a favor de esta crisis. La estructura, los pasivos de las empresas españolas son hoy más sanos. Hoy no llega al 40% los recursos ajenos que tiene una empresa mediana tipo en nuestro país. Y hace apenas 10 años era justamente la inversión de esa proporción. Y el talento, y eso lo sabéis quienes estáis cerca de los empresarios, ha mejorado. Ha mejorado lo que llaman los macroeconomistas la calidad de la función empresarial, que es un determinante de la productividad total de los factores. Y es que estamos asignando mejor fauna, mejor gente a la capacidad para emprender y para gestionar empresas. Y eso se va a notar. En 3 o 4 años, esta economía va a ser una economía mucho más resistente, más competitiva de lo que lo era hace apenas 3 o 4. Yo no soy pesimista, Benito. Bueno, aconsejaba un viejo manual de predicación que cuando vieras que los feligreses empezaban a moverse en sus asientos, dejaras el sermón porque habías dejado de llegarles al corazón, ¿eh? Bueno, aquí virtualmente no sabemos si se están moviendo en sus asientos, pero yo sí puedo intuir que quieren irse a comer. Y nosotros habíamos puesto como hora tope las 2:30 y hemos llegado a ella. Yo quiero agradeceros a todos los que habéis acompañado a Estudio de Comunicación y a nuestros invitados en esta cita, el que hayáis estado con nosotros, a Emilio Ontiveros, presidente de AFIA, Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, y a Carlos Fernández, portavoz económico de Grant Thornton. De verdad, vuestra participación, esperemos que hayamos aprendido todos de vuestra sabiduría, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.